interpretar. Y se llama Los Ministerios en la Mujer. Y bueno, vamos a ver que este es un versículo que debemos de apoyarnos, como vimos cuando hablamos de la creación, lo importante que era la creación. Sí están viéndolo, ¿verdad? No. No, me puse compartir, pero no compartí. Hasta ahorita que dije, hay algo raro. Ok, Ah, ya. sí, ahora sí, ya lo ven. Muy bien. Este es un versículo que debemos de apoyarnos y ya lo tratamos de descifrar durante la semana y cuando hablamos de la creación. Cuando Pablo, con una mente renovada por la obra del Espíritu Santo, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este pasaje nos da base para la obra universal de salvación para el hombre y la mujer. La obra universal de Dios para el pueblo judío, que era la salvación, pero también para todo el mundo, porque la salvación no solo es para un pueblo, sino para todo el mundo. Y entonces encontramos aquí partes muy importantes, como dice, el ministerio de las mujeres se aclara aún más en los escritos de Pablo. En Cristo las barreras raciales, sociales y sexuales han sido rotas para que todos seamos uno. Ya no hay hombre ni mujer, ya no hay razas, ya no hay esclavos ni libres. Esta nueva unidad nos refiere solamente a nuestra posición frente a Dios, a una unidad encontrada en la segunda venida de Cristo. Se refiere también al presente, porque es la base de la reprimenda, de Pablo a la hipocresía de Pedro al no comer con los griegos de Antioquía. O sea, cuando Pedro toma una postura que cuando lo ven los judíos no le habla a los gentiles, Pablo lo reprende y le dijo, ¿por qué haces eso? Si ya no hay razas, ya no hay barreras, ya somos un solo pueblo. No debemos de hacer esas barreras. Entonces encontramos pasajes bíblicos utilizados contra el ministerio de la mujer. Y sí los hay, sí están presentes. Para poderlos interpretar correctamente, necesitamos ser más conscientes de la manera en que se entiende y aplica la escritura. Interpretar cualquier parte de la escritura tiene que ir más allá de una lectura superficial, sino viola la intención original del pasaje. Nuestro enfoque tiene que ser en el por qué fueron escritas las palabras del texto. Entonces, nuestra interpretación bíblica no es superficial. Nuestra interpretación bíblica tiene que ver que hay un hilo de relación, hay una línea de pensamiento, hay un propósito al escribir cada carta. Por ejemplo, tenemos 4 evangelios, 3 que se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que tienen los mismos pasajes, los mismos eventos, a veces las mismas palabras. Pero ¿por qué tenemos 3 y no solo 1? Tenemos que entender que cada autor tiene un propósito, igual como el cuarto autor. Entonces, cuando consideramos que cada autor tiene un propósito y estudiamos la Biblia de acuerdo a ese propósito del pasaje, es lo que les digo, es como si nos pusiéramos los lentes del autor, ¿no? Me voy a poner los lentes de Mateo. ¿Cómo ve Mateo a Jesús? Como el Mesías. Por eso encontramos que dice, hijo de David, hace referencias al Antiguo Testamento. Descendiente de David porque es el rey prometido. Y cuando dejamos de leer Mateo y me pongo los lentes de Lucas, ¿cómo ve Lucas a Jesús? Como el Hijo del Hombre perfecto, va enfocado a los griegos. Entonces, nada más el irlo leyendo nos va a dar claridad de los argumentos que usa el autor. Lo mismo es en las cartas paulinas, que es lo que vamos a ver. Cada carta tiene un propósito, no todas las cartas se escribieron a la misma iglesia y no todas las iglesias tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, ustedes están en un proceso de comprar un terreno y construcción.
Es diferente a la situación de la Iglesia Libertad, que ya tenemos un edificio, además que ya tenemos 37 años. Ustedes cumplieron 10, ¿sí? 10 años. Entonces, no es lo mismo hablarle a una iglesia de 10 años en planes de construcción a una iglesia que tiene 37 años que ya construyó. ¿Qué tal si tenemos una exhortación porque bajamos la guardia y pues ya no tenemos esa premura de ustedes de estar construyendo, de estar vendiendo talento con ese propósito y recibimos una exhortación? Ustedes no se la pueden apropiar porque no encaja, es otro contexto. Entonces, cada iglesia que Pablo escribió tiene una razón, es una iglesia en específico. Eso se llama hermenéutica. Que Luz, yo creo que estudiaste hermenéutica en el instituto, ¿te dieron hermenéutica? ¿Ok? Es como interpretar la Biblia. Hay que ver que hay un hilo de relación, es como cuando un tejido le quita, o a mi suéter, ¿no? Le quitamos un hilito, se lo jalamos aquí, se va a arrugar todo el suéter, ¿sí o no? Hay un hilo que enlaza toda la pieza. Y así es la Biblia, es un hilo de pensamiento. Dice, tenemos que no leerlo superficial, interpretar de forma superficial. Si tenemos que meternos, ¿por qué Pablo lo escribió? ¿A quién le escribió? ¿Cuál era el propósito, la intención? ¿Cómo vivía esa iglesia? ¿Cómo estaba en su contexto? Y tenemos que interpretar de esa manera. ¿Está bien? Entonces, por eso dice que es a profundidad. Nuestro enfoque tiene que ser el por qué fueron escritas las palabras del texto. Al aislar los textos de su contexto o lidiar solamente con pasajes que sirven a nuestras ideas, llevan a una distorsión. Y es cierto. O sea, no podemos separar los pasajes así. Nosotros los cristianos a veces solemos hacer eso y extraemos lo que nos gusta o lo que ayuda para apoyar una idea y no está bien. Solo si entendemos por qué fue escrito el texto podemos aplicarlo apropiadamente. Tenemos que entender la intención, por ejemplo, mire, hablando de interpretación, dice Pablo, Filipenses 4, para darles un ejemplo de interpretación bíblica, vamos a Filipenses capítulo 4. Versículo número 13. A ver, Luz, ¿nos puedes leer el 4:13? Por favor, Luz. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. ¿Qué les dice ese versículo a ustedes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que en las tribulaciones, en las angustias, yo puedo salir de esos problemas porque Cristo me fortalece en eso o en mis debilidades. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien más levantó la manita? Yo ya la quitó. Yo. Adelante, Ángeles. Bueno, es que ese texto nos habla precisamente, si vemos sin sacarlo del contexto, nos habla de lo que estaba pasando Pablo. Pablo estaba pasando necesidad económica. Cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque versículos antes dice sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que se refiere a una situación económica que él estaba pasando, pero él sabía que Cristo era su proveedor. A eso se refiere el texto. Exactamente. Cuando leemos el versículo 10, me gozo porque ustedes ya han tenido cuidado nuevamente de mí, que sí que como que no le daban ofrenda, no lo ayudaban, pero ya lo volvieron a hacer. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a vivir humildemente, a tener en abundancia, a padecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cuál es su tribulación? La economía. Él está en la cárcel. Entonces, quiero que vean esa parte. Lo mismo es todos los pasajes de la Biblia, ¿sí? Como dijo la hermana que dice postres, en todo momento el Señor nos ayuda y nos fortalece. Pero hablando del pasaje en exclusivo, está hablando en otro contexto.
Así debemos interpretar toda la Biblia. Si no la violamos, la violentamos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros la interpretamos. Entonces seguimos. Dice, solo si entendemos por qué fue escrito el texto podemos aplicarlo apropiadamente. Para una interpretación adecuada, los textos tienen que ser leídos en contexto y en referencia al resto de las escrituras. No podemos hacer una doctrina con un solo pasaje de la Biblia. Se supone que los grandes teólogos dicen que por lo menos 3 pasajes deben de apoyar una postura, pero no podemos sacar una doctrina de una sola. Por ejemplo, déjenme pensar en un pasaje, no entiendo uno. Bueno, a ver ese. Toma vino por causa de tu estómago, Timoteo. ¿Es una doctrina, hermanos? Pablo lo recomienda a Timoteo, que tome vino. O sea que nosotros los cristianos sí podemos echarnos una que otra de vino. Y si estamos enfermos, pues más, hermanos. Y si se lo sacamos de contexto, pues enfermos del alma, de la decepción, y una no es ninguna, ¿no? Y, a ver, ¿tomamos o no tomamos? Pero Pablo dice que sí. Pablo lo recomienda, el apóstol de apóstoles, a un pastor, por cierto, Timoteo era un pastor de Éfeso. Todos los pastores podemos echarnos una chela no, vino. Vino tinto, porque eso usaban ellos, jugo de uva, fermentado. ¿Debemos tomar o no? Yo pienso, con todo así en mi forma de pensarlo, que los alcohólicos que alguna vez fuimos en el tiempo pasado, antes de llegar a Cristo, pues ni el alcohol, o sea, ni tantito vino. Pero los que no fueron alcohólicos, pues de igual una copa y no les hace daño. Bueno, yo lo pienso. Ok, ya la hermana sacó su propia teología, de postres. Eso, gracias por compartir, hermana. Ella dice, los que vamos a caer en lucha de alcoholismo, mejor ni lo leemos. Pero ella hace una referencia a la Biblia, que mejor ni olamos la sidra. Pero a ver, yo no fui alcohólica. ¿Puedo tomar vino, hermanos? Como Pablo se lo recomendó a Timoteo. Lo que pasa es que ahí también le estaba diciendo que esa causa de sus males estomacales era como un remedio, ¿no? Para curar. Más no, ahorita pues si estamos enfermos de algo ya no lo solucionamos con vino, ¿no? Ya hay otros medios para poder solucionar nuestra enfermedad, nuestra... No se te quita, se te olvida. Gracias, Ángeles. Sí, era una costumbre porque el vino no se usaba como hoy de fermentado a ese nivel de alcoholismo. Entonces era jugo de uva. No había agua en Israel. Usaban mucho el jugo de uva. Entonces tómate vino. Era algo normal. ¿Por qué creen que el Señor tomó vino y pan? En lugar de coca, porque aquí ya tenemos agua, pero usamos más coca, usó el jugo de uva. Entonces el vino, la esencia del jugo de uva. Entonces tenemos que entender aún usos y costumbres para poder decir algo así. Entonces, gracias, Ángeles. Entonces tenemos que estudiar bien el contexto, ¿está bien? Interpretarlo de forma correcta. Muy bien, dice 1 Corintios 14, 34, 35. Vamos con este pasaje tan problemático que se van a encontrar ustedes en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Todos van a encontrar este versículo en contra. A ver, voy a pedirle a Luz que nos lo lea, por favor. Primera de Corintios 14, 34 y 35. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, pasaje difícil. Las mujeres callen, no les es permitido. Es indecoroso que Liz nos lea una porción bíblica y que yo comparta. ¿Qué quiso decir Pablo con esto?
Yo entré en un debate sin querer porque contesté una pregunta en Facebook de que si pueden las mujeres ser pastoras y yo puse mi argumento. No, hermanos, me dijeron los hombres. No hay peor ciego quien quiera estar ciego. Por algo las mujeres, Dios cayó a las mujeres. Yo contesté apaciblemente. Bueno, se hizo un debate, entonces yo al principio contestaba, ¿no? Con pasajes bíblicos. Y luego me enojé y me sentí mal, entonces ya así ya no participé. Y luego me llegó una estrellita por participar en el debate y me invitaron a ser parte de un foro. O sea, ven el debate tan grande que se hizo. Entonces fue muy, muy complicado porque eran estas porciones. ¿Qué quiere decir Pablo? Se los dejé estudiar. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Por qué Pablo le dijo, a ver, Ángeles, le dijo a las mujeres que se callen en la iglesia, que es indecoroso hablar? Ni amén debemos de decir, hermanas, según este pasaje. ¿Qué estaba pasando, Ángeles, ahí? A ver, cuéntanos, ¿qué encontraste? Resulta que en ese entonces sabemos que los corintios eran muy idólatras, tenían muchos dioses. Una de esas diosas era Diana, ¿no? Entonces, de esas diosas que ellos tenían que eran mujeres, ahora sí que las mujeres eran las sacerdotisas. Incluso, bueno, voy a abarcar otro punto. Ellas son las que en ese momento oficiaban los cultos de estas diosas, las que hacían todo. Y una de las razones que ellas tienen es que, bueno, algo que hacían o que era costumbre muy usual de esos tiempos, costumbres de los momentos y de lo que ellos hacían a sus dioses, es que ellas también se rapaban el cabello. Así oficiaban ellas, una. Por eso entonces hay en otra parte de la Biblia que dice que le es honroso a la mujer dejarse el cabello. Ese viene por este contexto también. Pero otra de las cosas es que ellas tomaban esa posición del hombre, de estar sobre el hombre, porque eran sacerdotisas. Entonces, siempre querían sobrepasar esa autoridad que debería de tener el varón. Y Pablo entonces quería que las cosas fueran ordenadas. Por eso como ellas ya caían como que hasta en la impertinencia, les decía, a ver, mejor cállense y pregunten en su casa. Aprendan a lo que es sujeción y aprendan igualdad. Estábamos ahí al contrario, ¿no? Lo contrario del machismo, pues era esta práctica que se daba en Corinto. Por eso se escribe estas cosas, pero vamos, es de acuerdo a la época, de acuerdo al momento histórico que se estaba viviendo. Esa es la parte. Bien, Ángeles, hiciste la tarea. Excelente. Situaciones complicadas. 3 situaciones complicadas en Corinto. Una ciudad idólatra gobernada por mujeres, que era la idolatría y la prostitución. Corintios era un pueblo altamente pecaminoso. Las mujeres eran promiscuas. Por eso les dije, hay que hacer división entre las mujeres sacerdotisas y las mujeres no sacerdotisas y las mujeres cristianas. Por eso tenían que ponerse un velo para distinguirse de la promiscuidad. Se tenían que cubrir. Yo no soy sacerdotisa, yo no le entro a ese desbarajuste sexual que había en Corinto. Cuando alguien iba a Corinto decía, vamos a corintiar por la forma de pecado. Entonces, mujeres enfrente, sacerdotisas, pues promiscuidad sexual. Y por lo mismo, pues el hombre no tomaba ese valor porque había ganado la fe, la religión. Y además que eran ignorantes las mujeres. Entonces, cuando Pablo exponía, no entendían, no estaban acostumbradas a estudiar y preguntaban ahí, cuchicheaban, murmuraban. No están hablando, están murmurando. Ya ven que si estamos en vivo o presencial y alguien comienza una conversación así en secreto, se oye. Por eso, a eso se estaba refiriendo. Nadie estaba enseñando, nadie estaba predicando, sino estaba la enseñanza y ellas cuchicheando. Le dijo, a ver, cállense. Si no entienden, pregunten en casa, porque todas las mujeres cuchicheando, hermanas, hablamos mucho a las mujeres. Imagínense todas cuchicheando, pues dan un ruidero. Y Pablo le dice, cállense, no les es permitido hablar hasta que lleguen a casa, pregunten a sus maridos allá, aquí no. Y había ese contexto. Entonces Pablo dijo, no estamos en el culto a Diana, no estamos en que la mujer tome dominio, no estamos en ese ambiente. Esta es la iglesia de Cristo y tenemos un lugar
para aprender y adorar a Dios. Y si no queda claro, pues pregunta en casa. Entonces, ese es el contexto. Vean qué diferente es. Ustedes pueden ver muchos mensajes en contra. Tenemos que estudiar a qué iglesia se escribió, por qué se escribió, cómo eran los corintios, cómo era su fe, cómo eran las mujeres de ese tiempo. Las mujeres de ese tiempo no son las de la iglesia de hoy. Somos mujeres que ya sabemos leer mínimo, ¿no? Y en ese tiempo nada, claro que no entendía nada. Pero cuando están siendo enseñadas es más fácil. Entonces, ese es el pasaje, ese es el contexto. Gracias, muy bien. Entonces tenemos aquí, calle. Tenemos otro pasaje. Este está también muy fuerte. Voy a pedirte igual, Luz, si no lo lees, por favor. Sí. Primera de Timoteo 2:13. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Gracias. Aquí se los puse, que Pablo igual escribe a Timoteo, y son cosas muy fuertes. Primero, aprende en silencio. No le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Adán no fue engañado, sino Eva. Se salvará engendrando hijos. A ver, qué pasaje tan difícil, hermanos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué quiso decir Pablo en Timoteo? Nada más con leerlo no sienten feo, damas. ¿Alguien quiere opinar algo? Vamos a irlo viendo. Este es el segundo pasaje donde Pablo dice aprenda en silencio y no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Aunque en el otro no habla de ejercer dominio, solo habla de callen, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, ¿no? Entonces callen y estén sujetas. Aquí está, aprendan en silencio, con toda sujeción, no les permito enseñar. Aquí no es hablar solamente, sino enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Timoteo tiene otro contexto, hermanas. Timoteo es una carta que se escribe en defensa de las malas doctrinas que había en ese tiempo. Ahorita vamos a irlas viendo. Doctrinas que afectaban la sana enseñanza de Cristo. Doctrinas que nos dejaban, fuera de los planes de Dios en el sentido que dañaba la doctrina. Entonces vamos a ver que había una doctrina de los gnósticos. ¿Han oído hablar de los gnósticos? Los gnósticos decían que había muchas clases de gnósticos. El Evangelio de Juan aborda unos, pero Pablo aborda otros en Timoteo. Y Juan, por ejemplo, dice, si ustedes han visto, dice, lo que vimos, lo que palpamos en nuestras manos, porque los gnósticos decían que lo valioso no era el cuerpo, sino era el espíritu. Los gnósticos decían, lo importante es la enseñanza, la sabiduría. Entonces tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, pero tu esencia tiene que llenarse de sabiduría, de inteligencia. Entonces, para los gnósticos, hablando de sabiduría, ¿quién creen que tenía mayor sabiduría? ¿Adán o Eva? Pues yo creo que los dos. Ajá, pero eso es lo que ustedes creen, pero hablando de los gnósticos, ¿quién quiso probar el fruto prohibido para ser como Dios? Eva.
para los gnósticos. Entonces a Eva la veían como heroína. ¡Wow! Se llenó de sabiduría, quiso tomar del árbol prohibido para ser como Dios y saber entre lo bueno y lo malo. Entonces los gnósticos exaltaban mucho a Eva. Por eso Pablo dice, a ver, espérense. Adán fue creado primero y Eva fue la que fue engañada. No es una heroína. Ahora, en ningún otro pasaje le culpan a Eva por el pecado original. ¿O hay algún pasaje donde le disculpan? No, en Romanos dice el hombre, entró el pecado por el hombre y por el hombre entró la salvación. Entonces, Pablo no está haciendo una acusación que por culpa de la mujer entró el pecado. Está recalcando en contra de los gnósticos. No, no es una heroína Eva que adquirió el fruto prohibido. Eva cometió pecado. Eva no es la estrella. Eva fue segunda en la creación. Pero solamente está argumentando con los gnósticos, porque si pasamos a la creación, los dos fueron creados al mismo tiempo. Bueno, primero Adán, obvio, y Eva con un propósito. No hay un realce por ser primero o segundo en la creación. Solamente está argumentando en contra para que no vean a Eva como que fue la máxima. Y esa postura les dio a las mujeres un realce. Somos las que buscamos la sabiduría. Y Pablo está poniendo un límite. Pero vamos a ver en qué más consiste todo esto. Tenemos que meditar. Son pasajes normativos los que acabamos de leer. Ahorita volvemos a 2 Timoteo, a 1 Timoteo. Son pasajes normativos. Ya hablamos sobre estos, ¿se acuerdan? Les comenté un poquito. Los pasajes normativos son los que se van a repetir en son parte de lo que deben vivir todos los cristianos. Por ejemplo, hay pasajes informativos de un lugar en un contexto único. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo ya vimos. ¿Es normativo o formativo? No los oigo. Normativo. Exacto. ¿La muerte de Ananías y Zafira es normativo o informativo? Es formativo. Informativo, nos está informando. No quiere decir que todos los que mientan se van a morir. Ya estaríamos muertos, ¿no? El beber vino que Pablo le recomienda a Timoteo, ¿es normativo o informativo? ¿Qué es, hermanos? ¿Informativo? Informativo. Esta niña es muy inteligente. Claro, no debemos de beber vino, ¿verdad? Hay doctrinas falsas, dice, en Timoteo es lo mismo. No es un pasaje normativo para todas las iglesias que las mujeres no deben de hablar. No es un pasaje normativo que las mujeres, esto está fuerte, se salvará engendrando hijos. A ver, explíquenme eso. Pero se salvará, o sea, la mujer está perdida, Adán, Cristo murió por él, pero la mujer se salvará engendrando hijos. Y aparte que tenga hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Por qué Pablo dice eso? Que Adán va a ser salvo en cierta manera por la obra de Cristo, pero nosotras las mujeres seremos salvas si engendramos hijos. ¿Qué nos estará diciendo Pablo ahí? ¿Será que nuestra salvación, hermanas, es por hijos? Pues yo ya estoy perdida, caray. Estoy en un dilema porque soy soltera. Y si decido tener un hijo en fornicación, pues también me condeno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué Pablo dice, se salvará teniendo hijos? ¿Es un texto normativo? ¿Es una norma de Dios que las mujeres se salvarán teniendo hijos? No, no es una norma. La salvación viene por la obra de Jesús. ¿Pero por qué Pablo dice eso?
porque Pablo está atacando a los gnósticos y ellos están yéndose en el punto de la creación y en el punto de la caída de Adán y Eva, y están resaltando a Eva. Y entonces Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. ¿De qué está hablando? De los hijos de Eva. O sea, la descendencia de la serpiente va a tener enemistad con la descendencia tuya, mujer. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? Sus hijos. Pero se refiere a un solo hijo. ¿Quién? Ayúdenme. Sí, Pues me... es Caín, ¿no? ¿Cómo? El primero de Eva es Caín. Pero se salvará teniendo a Caín. ¿Ese le habrá dado salvación? A Cristo. ¿Cuál? ¿Alguien lo dijo? Ya a Cristo. A Cristo. La promesa es que Adán, Pastor Isabel, ya la vemos. La promesa es que Eva era la promesa de Dios. Eva, tu descendencia, de tu matriz, de tus hijos, saldrá el Salvador. Todas las mujeres lo sabían, por eso era una súper maldición no poder tener hijos. Y buscaban con ansiedad, ¿se acuerdan de Ana? Tener un hijo. Entonces, la enseñanza que Pablo está dando a Timoteo abarca hacia el inicio de la creación, hacia el inicio del pecado y de la promesa de salvación. Dice, la mujer se salvará. No está hablando de todas las mujeres. Está hablando de la promesa que Dios le dio a Eva. De tu simiente nacerá el Salvador. A eso se está refiriendo. De tu simiente, pero aún así cuando tengas tu hijo o nazca tu hijo, pues debes de guardarte, porque no te hace inmaculada la Virgen de Guadalupe, ¿sí lo ven? Sino debes de mantenerte en santidad, debes de mantenerte en búsqueda, dice el pasaje, no en honestidad, dice el pasaje que deben de mantenerse en búsqueda. Entonces, el pasaje está complicado, hermanos, pero está atacando a un pensamiento gnóstico que eleva a la mujer y la falta que cometió le aplaude. Y diciendo a Pablo, no. El principio de la creación fue así. Realmente ambos pecaron, porque Eva sí habló con la serpiente y tomó el fruto y se lo dio a su marido, pero oiganme, el marido tenía decisión. Entonces no es que ella pecó y lo convenció y lo sedujo y desde ahí las mujeres son unas seductoras, invitan al mal. No, esa es una trampa del diablo. Adán y Eva, ambos fueron responsables. El pasaje bíblico dice que estaban los dos. Pero ¿quién responde más primero, hermanos? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Van a ir al culto y la mujer rápido contesta, sí, vamos a ver, las mujeres contestamos rápido. Es lo mismo con Adán y Eva, ella contesta rápido. Dijo Dios que no comiéramos del fruto. Uno puede decir, la mujer malvada que comió el fruto. Yo podría decirles, ¿dónde está su liderazgo del varón? ¿Dónde está el cuidado de la familia? La dejó tomar el fruto y luego también lo probó. Y luego la culpó, ¿no? La mujer que me diste. Es una trampa del enemigo tremenda. Se salvará. Está hablando de la promesa Eva. De tu simiente vendrá el Salvador y vencerá la serpiente. Qué promesa tan bonita. Se hace hincapié. Hay algo especial en la mujer. Hay una promesa, pero no de sabiduría y conocimiento por tomar el fruto prohibido. A eso se refiere Timoteo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Seguimos aquí. Pasajes normativos, ya lo vimos. Aquí estamos. Si habláramos de lo que dice el pasaje, no permito que la mujer enseñe, que dice aquí, a ver, aquí. Aprende en silencio, no permito que la mujer enseñe. Si hablamos de eso, entonces no encontraríamos en la Biblia ninguna mujer que enseñe. Sin embargo, Pablo habla en Romanos 16:3. A ver, ayúdenme, hermanos, a encontrar los pasajes. Romanos 16:3, Hechos 18:26, Colosenses 3:16 y Hebreos 5:12. Amén. Adelante. Romanos 16:3.
Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ok. Mis colaboradores. Priscila y Aquila, es un matrimonio. 18:26. Y Amén. comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Gracias. Apolos era elocuente, pero no conocía del todo el mensaje de salvación. Y Aquilas y Priscila, los dos, el matrimonio, el hombre y la mujer, lo toman y le enseñan el camino verdadero a Apolos. Colosenses 3:16. Amén. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo creo que yo me equivoqué ahí, hermana, pero qué bonito pasaje. ¿Verdad? Que entonemos al Señor. Está hablando, yo quería un pasaje que hablaba saludando a alguien, pero ahorita lo buscamos. A ver, Hebreos 5:12. Amén. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok, ya me cayó el 20 de Colosenses 3:16. Perdón, hermana. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría. ¿De qué está hablando? De la comunidad de la iglesia. Está hablando de la madurez igual a Hebreos. A este punto ya deberíamos de enseñar. ¿Está diciendo solo hombres? No. Hombres y mujeres deberíamos de enseñarnos, de exhortarnos unos a otros. Entonces, hace un llamado de que el crecimiento de la madurez espiritual de la iglesia hace que unos con otros nos enseñemos. Entonces, no hay otro pasaje que diga no le permito a la mujer enseñar, porque en el Nuevo Testamento tenemos mujeres que enseñaron y Pablo las toma como parte de su equipo. Número 2 dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahora, este pasaje está muy fuerte, hermanos, por la forma que lo vivían, que se sentían realzadas las mujeres, tanto en Corinto como aquí con Timoteo. Pero no es que ejerzamos dominio sobre el hombre. O sea, si yo tengo un liderazgo que van los hombres, están bajo mi liderazgo, yo no voy a tomar dominio. Voy a ejercer mi autoridad con amor y respeto a ellos. Junia era destacada entre los apóstoles, según Romanos 16:7. También Febe y Priscila, aquí ya vimos a Priscila. Romanos 16:7, hermana, que dice postres, ya lo tiene, ¿verdad? La vi que lo buscaba. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Qué? Destacada entre los apóstoles una mujer. Entonces, no ejercer dominio, no tener un liderazgo, vamos a hablarlo así, sobre el hombre, pues tenemos mujeres que lo tuvieron. Porque Priscila enseñó a Apolos. Junia se consideraba entre los apóstoles y Febe se cree que ella inició una de las iglesias principales. Junia fue un nombre común para las mujeres del primer siglo. Pablo la describe juntamente con Andrónico como mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Crisóstomo, teólogo de la iglesia del cuarto siglo, habló favorablemente de Junia como una mujer apóstol. No le dieron identidad masculina hasta el siglo XIII o XIV, porque no concordaba tener una mujer ahí. Entonces no es mujer, es hombre. Pablo dice, de ellas combatieron conmigo en el evangelio. Está hablando de mujeres que combatieron con él, que estuvieron mano a mano, que enseñaron, que formaron, que discipularon. Otras mujeres que menciona en Romanos trabajaron mucho en el Señor. Mujeres que se mantuvieron al pie del cañón con él. Dice, tercer punto que encontramos de Timoteo, si no esté en silencio. 3 puntos que ya vimos. Que esté en silencio, no hay otro pasaje que nos diga que las mujeres deberían estar en silencio. Se les permite orar y profetizar. Era parte
de lo que podían hacer en el ministerio las mujeres. Miren, vamos a ver. Había 4 hijas de Felipe, según 1 Corintios 3. Ahí, perdón, 316 no existe. Había 4 hijas de Felipe y era común que las mujeres profetizaran. Hasta les dice que se pongan velo cuando van a profetizar, porque era muy común que ellas profetizaran. Entonces, no es que todas las mujeres callaran, tenían forma de hablar y de ser participantes del culto. Y eso era muy bonito, hermanas, que participaban del culto de forma activa. Dejen ver cuál es. Porque sepáis que Cristo, dice, hermanos, os alabo, versículo 2, como quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer, y dio la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Ahora, o sea que las mujeres sí profetizaban, pero profetizaban con la cabeza tapada. Por lo que ya vimos del contexto del culto a Diana. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver. Muy bien. Las mujeres que ministraron con Jesús y son descritas su labor con el verbo griego diaconeo. Se usa con 7 mujeres de los evangelios. Es el mismo verbo que define a los 7 hombres de Hechos que se levantan a servir y liderar en la iglesia primitiva, los diáconos. O sea que las mujeres que sirvieron con Jesús les dicen eran diaconeas. Son los mismos, de hecho 7, de hecho 6 que les llaman los 7 diáconos diaconeas. ¿Quiénes eran? La suegra de Pedro, María Magdalena, María la madre de Jacob y José, Salomé la madre de Zebedeo, Juana, mujer de Chuza, Susana y Marta, la hermana de María y Lázaro. Eran estas mujeres que les llama diaconía, que seguían a Jesús. Dice, la iglesia en las casas, en las congregaciones, estaban relacionadas con mujeres que levantaban, que abrían sus hogares. Como que inicia un grupito y una mujer le hace líder. Eran pastoras, hermanas. No las vamos a encontrar así, pero eran pastoras. Estaban relacionadas con el pastoreo Priscila, Eunice y Loida, mujeres ancianas de experiencia que enseñaban la palabra de Dios. Pablo es una riqueza cuando lo vemos en una comunidad redimida, porque Pablo les dice, ellas son mis colaboradoras, son las que trabajaron mano a mano conmigo, las manda a saludar. Había un cambio de pensamiento porque el judío decía, gracias por no haber nacido gentil, perro o mujer. Era un honor ser hombre, una cultura machista. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva es que la mujer le dio un lugar más abajo y al hombre más arriba, como resultado de la caída. Entonces, los judíos estaban orgullosos de no ser mujeres, los varones, y era el pensamiento de Pablo, pero ya está en una comunidad redimida donde él reconoce la labor de la mujer. Esta es una obra de parte de Dios. Perdón. Los textos del Nuevo Testamento que se refieren a las mujeres presentan un punto de vista que es marcado, diferente al punto de vista negativo acerca de las mujeres que predominaban en las sociedades antiguas. Las mujeres en los tiempos bíblicos generalmente no eran educadas y los rabinos alertaban contra enseñarles la ley, o sea, tampoco se les permitía enseñar. La información limitada de las fuentes antiguas indica que mujeres eran consideradas respetables, no tomaban parte en la vida pública, ¿no? Por el machismo de los hombres. En vez de eso, se esperaba que aquellas mujeres pasasen la mayor parte de su vida dentro de los confines de su hogar. Las mujeres eran vistas como una tentación para pecar. Y sigue siendo, hermanos. Chequen bien. Cuando un hombre es infiel, ¿a quién culpan? A la mujer. ¿Es una loca? Se le metió por los ojos. ¿Han oído eso? ¿Cómo se viste? Lo sedujo, ¿no? Porque los hombres son santos inmaculados, hermanas. Nosotros las mujeres somos las pecadoras. Y mucho tiempo en la iglesia cristiana se pensó así,
que para la mujer había un régimen más fuerte de vestimenta, hasta el tobillo, porque si no, son ocasión de pecado, porque son tentación. Entonces, se les veía así a las mujeres, siempre se les vio así, porque es la que sedujo a Adán, supuestamente, para el pecado. Ahora, no fue un pecado sexual, fue comerse el fruto. La vida sexual era legítima en el Edén. Entonces, es una situación que se vio en el tiempo que se escribió la Biblia, como lo vemos hoy en nuestros días más fuerte. Aun cuando una mujer es engañada por su esposo, la mujer agresiva, ¿a quién va a golpear? ¿Al esposo o a la otra? A la otra. ¿Y quién te falló, la otra o el esposo? ¿Con quién hiciste pacto? O sea, en otra palabra, ¿quién merece las cachetadas, hermano? La otra no, la otra es la otra. Con el que hice el pacto fue con él, el que me debe de cumplir fue a él. Es un pensamiento aún entre nosotras las mujeres de culparnos, quien me quita a mi hombre, que está mal, está equivocado. Entonces, esa forma de pensar de que la mujer sedujo para el pecado, Adán, se ha arrastrado hasta hoy y es una maldición para la mujer, muy fuerte. Y nosotras a veces la promovemos y dejamos, por ejemplo, eso de la pornografía, de los anuncios con escotes, nosotros mismas promovemos esa forma de pensar. Tremendo, ¿verdad? Nosotras no, ¿verdad? Las hijas de Dios, no, pero estoy hablando de mujeres que se prestan para eso. Cuando no nos deben de ver, dice, hay un meme que me gusta, dice, lo mejor que puedes presumir no es un escote, es tu cerebro, mujer. Presúmelo. Qué bonito. Entonces, es muy interesante. Si hablamos con una musulmana que se cubre toda, también es muy interesante su forma de pensar. Me debe de querer por quien soy, no por lo que le enseño. Por eso muchas han aceptado el ser musulmanas y taparse, aún mexicanas. No estamos de acuerdo, pero caen a un extremo, ¿no? De ser vistas como objeto sexual. Entonces, lo que dice el pasaje, las mujeres no eran educadas, no se les consideraba, solamente eran respetadas cuando atendían a la familia y eran vistas como tentación. Jesús trató bien a las mujeres. Por ejemplo, aquí se acercó a la mujer samaritana, le predica. Inmediatamente ella predica. Dice que salió y compartió a todos. Entonces, ¿se permite hablar a la mujer o no? ¿Se permite enseñar o no? Si Jesús mismo la dejó y quizá muchos creyeron en él. Las discípulas que le acompañaron, bueno, esto es algo que me gusta. ¿Por qué no hay mujeres discípulas? También es una pregunta muy fuerte. ¿Por qué Jesús no llamó, les voy a decir mi postura, no llamó a mujeres entre los 12 y solo llamó a hombres? ¿Alguien tiene una respuesta a eso? Si Jesús aceptaba que la samaritana predicara y dejó que Marta y María aprendieran a sus pies porque no les permitían enseñarle la ley, pero a ella se los permitió, ¿por qué no escogió mujeres para ser discípulas? Ya estoy moqueando, hermanos, perdónenme. Una razón. O Jesús tampoco estaba a favor del ministerio de la mujer. ¿Por qué no llamó mujeres? Algo, hermanos. Adelante. Pudiera haber sido por como antes era la ley. Bueno, yo lo pienso. Ajá, ¿qué era la ley, Dani? Pues como lo habla en la Biblia, o sea que, bueno, ¿cómo lo dirían? Que, pues, en esos tiempos el hombre era la cabeza y la mujer en la casa, en el hogar, algo así.
Por el legalismo que había, por el favor hacia el hombre, muy bien, Sí. por las costumbres, Sí, exacto. no se hubiera aceptado a una mujer. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra razón? A lo mejor por no poner más tropiezo en el hombre para aceptar las enseñanzas. Ok. Quizá les costaría trabajo estando un hombre en clase, una mujer. Ok, gracias, muy bien. Muy bien. Yo creo, mi forma de pensar, que no las llamó porque no necesitaba llamarlas. Le seguían. Imagínate tantos años maltratadas por el judaísmo, por la forma de pensar hacia la mujer. Eran fuertes, porque el hombre tenía derecho de poner carta de repudio, la mujer no. Y era una ley de protección hacia la mujer. O sea, si mi esposo ya no me quería, era un alto decir, no la maltrates, regresa a la casa. Es una carta de repudio. La carta de repudio era reflexionar. ¿Por qué la estoy corriendo? Porque engordó, pues no es una buena razón. Entonces, esa era una carta de reflexión. Se permitió, dijo Jesús, se permitió por la dureza del corazón, porque las llegaban a maltratar. Entonces dijo, no las maltraten, regrésenlas a casa bien, dignamente. Entonces, era una ley de protección, pero del otro lado la vemos. O sea, ellos sí pueden hacer una carta de repudio y yo no. Ellos pueden tener más de una mujer, que no era permitido, pero lo hacían, y la mujer no. Cuando agarran a la mujer adúltera, ¿a poco estaba sola adulterando? ¿Dónde está el hombre? ¿Quién era la pecadora? Ella. Entonces, imagínate todo el acuse que va en contra de la mujer y de pronto se encuentran con un Jesús amable que no las ve como pecadoras. Cuando le llevan a la mujer ahí adúltera, le dijo, a ver, que esté fuera de culpa, aviente la primera piedra. O sea, no se hagan, ustedes también han pecado. ¿Cómo se sintió ella? ¿Tú crees que no lo iban a seguir? No necesitaban decirle, fulana, sígueme. Y así es, hermanas. Cuando nos encontramos con Jesús y impacta nuestro corazón, le seguimos con todo. También los hombres son impactados, sanados y restaurados por el amor de Dios. Pero hablando de este caso tan especial, que es muy debatible, ¿por qué no hay mujeres? La Biblia dice que había discípulas que le acompañaron desde Galilea hasta Jerusalén y que le ayudaron a financiar su ministerio. O sea, no eran oficiales, no estaban en la lista de los 12, pero le seguía una multitud de mujeres. Ahí estaban. Jesús les enseñó a María y defendió su elección de aprender. Déjenla aquí a mis pies. ¿Era su discípula o no? ¿Quién estaba más atenta, Lázaro o María? María, a sus pies. Era su discípula. Las mujeres fueron las que se quedaron al pie de la cruz hasta el final. ¿Dónde estaban los apóstoles? Y fueron las primeras en llegar a la tumba. ¿A quién se apareció Jesús cuando resucitó? A las mujeres. Y cuando van y le dicen a los apóstoles, dijeron, son locuras de mujeres. Vean qué forma de pensar tenían los hombres. Dice el pasaje bíblico que decían, son locuras, déjenme ver si los busco. Son locuras de mujeres que ha resucitado. O sea, eso no puede ser. Es la forma, a ver, déjenlo busco. Porque no lo tengo aquí a la mano. Pero sí lo consideraban que las mujeres estaban inventando que había resucitado, que no era cierto. No lo creían, porque simplemente las mujeres, su palabra no era usada para un testigo. Testigos fieles eran personas pues que se consideraban honorables y no entraban las mujeres, entraban los hombres. Entonces cuando ellas van y les dicen, oigan, que el Señor resucitó y está ahí en pie, ellos dijeron, no puede ser, estas son locuras que dicen las mujeres. Déjalas encuentro. Presbítera, ¿será Lucas 24:11? A ver, léanos por favor, pastora. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Amén. Es ese. Les parecían locura porque no eran confiables. Pero a Jesús le plació aparecerse a las mujeres.
No necesitaban el nombre de apóstol las hermanas. Eran seguidoras del Mesías. Amén. Eran seguidoras del Señor. Entonces tenemos en la iglesia primitiva, los escritos de la iglesia primitiva en el libro de Hechos menciona frecuentemente la presencia y actividad de las mujeres en la fundación de la iglesia. Desde la oración dice que se reunieron hombres y mujeres. Y luego en la profecía de Joel 2, que la vemos en Hechos 2:17, el Espíritu Santo vendrá sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. No hay acepción de personas. La iglesia de Filipos fue fundada por mujeres y una de ellas era Lidia. Obviamente desempeñó un papel importante en el crecimiento de esta iglesia. Entonces, Dios no está diciéndonos en ningún momento la mujer calle. Los pasajes que hemos leído, hermanas, no son normativos, son informativos, son en otro contexto. No quiere decir que todas las mujeres debemos de callar, porque ningún otro pasaje nos dice que callemos. Y nos encontramos con mujeres que hablaron, enseñaron, pastorearon, guiaron, profetizaron, oraron, porque Dios ama a los hombres y a las mujeres. La salvación, cuando hablamos de que Dios usa más a un hombre o Dios llama solo al hombre, estamos en un problema de salvación. ¿A quién Dios salvó más? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién Dios perdonó más sus faltas? ¿Al hombre o a la mujer? Sería un Dios injusto. Pero tenemos un Dios justo que ama tanto al varón como a la mujer. Y hay otra frase que dice, es que Dios llamó a la hermana Connie porque pues no había hombres valientes. Es una mentira, hay muchos hombres valientes, muchos hombres que aman al Señor y podrían dar su vida por Él. Y los llamó a ellos, pero también me llamó a mí. No es porque no haya hombres, es porque Dios le place llamarnos de forma personal. Que queremos quitar el lugar a los hombres. No, hermanas, no tenemos un concepto de feminismo. Necesitamos a los hombres, sí, son un elemento hermoso, tienen lo que las mujeres no tenemos y una perspectiva aún del llamado y servicio a Dios que enriquece la iglesia de Cristo. No podemos decir, arriba las mujeres, no. Este curso no es para eso. Este curso es para valorar cómo nos hizo Dios tan perfectamente, un hombre y una mujer a su imagen. Cómo nos salvó, quitando todas las consecuencias del pecado, de la caída, de prejuicios, y nos dio vida nueva. Démosle gracias por eso. Seamos hombres o mujeres, sirvámosles con amor y pasión. Hagamos equipo. Nos necesitamos. Yo soy una mujer que colaboro aquí en la iglesia y en la región. Mi equipo a nivel regional son más hombres que mujeres. Y qué riqueza, hermanos. Qué riqueza. No porque sean caballerosos y me cuiden. No. Porque no busco eso. Por su contribución, por su pensamiento, por su valor. Somos un gran equipo en Cristo. Amén. Así que demos gracias a Dios. Y cuando alguien te diga ese versículo, hermano, ora por él, porque tiene que aprender a estudiar la Biblia, a interpretarla de forma correcta. Hay personas con las que debemos hablar y debatir. Hay otras que debemos de orar, porque se ponen más necios y te agreden más que Santo de Israel. Aquí han venido, pues la hermana Noemí es pastora, la sacaron de una iglesia que ella fundó. Dijeron, bájese del púlpito porque no les permitió a la mujer hablar. Ella instaló al pastor que ahora está. Y el pastor que estaba ahí, que ella instaló, que ella discipuló, no la defendió. Con mucho dolor, no por lo que dijo el fulano, con mucho dolor por la actitud de su discípulo se vino. Eso fue en Guerrero. Y estuvimos como 2 años separados de la iglesia, se vino abajo. Y la hermana Mimi soñó que iba, es la sierra de Guerrero. Y encontraba el callado del pastor y ella lo enderezaba y se lo volvía a dar. Y el pastor vino a pedirle perdón. Y es eso, el callado se lo vuelve a dar. Es la autoridad que Dios le había delegado a ella. Y la iglesia se levanta. Hasta hoy tenemos una sana y hermosa comunicación con ellos, aunque ya es una iglesia independiente. La corrieron así horriblemente. No sabía todo lo que hoy sabe de Biblia y teología. No habíamos estudiado en el instituto, pero teníamos una convicción del llamado de Dios.
Hay hombres feos que violentan, hermanos. No peleemos con ellos, oremos por ellos. Pero tú mantén esa sana doctrina en tu corazón. Tenemos un Dios que ama a los hombres y a las mujeres por igual. Y puede usar a un hombre y poner manos sobre alguien y sanar como a una mujer. Dios puede llamar pastores, varones a pastorear porque Él quiere y los usa impresionantemente. O puede llamar mujeres porque Él quiere solamente. Así que yo les animo a vivir en Cristo. Ustedes tuvieron un matrimonio pastoral. El hermano Eric ejerció ahí como pastor con ustedes y lo conocieron. Y ahora Dios le plació llevárselo. Yo creo que porque vio que estaban listos para continuar con una mujer pastora. De verdad lo creo. Así que hermanas y hermanos, trabajemos hombro a hombro por la obra de Dios. Aquí no es un sexo arriba y el otro abajo. No, esas son basura del mundo. Nosotros nos unimos para servir a un Dios que nos salvó y nos rescató. Con hombres y mujeres. Porque somos un cuerpo en Cristo. Oramos, hermanos. Dale gracias a Dios porque te llamó. Yo le doy gracias a Dios porque me llamó, hermanos. Padre, gracias por la salvación tan grande que nos diste y el privilegio tan hermoso de servirte. Es tan hermoso tenerte, conocerte, disfrutar de tu amor, de tu presencia. Gracias, mi Señor. Bendice a tu iglesia. Tú la levantaste con el liderazgo de nuestro querido hermano Eric, un hombre de fe, que también amó el ministerio de la mujer y les dio lugar, Señor. Y ahora están en una etapa nueva, donde tú levantas a una mujer, pero no solo a ella, sino hombres y mujeres haciendo firmeza en la línea de batalla para continuar la obra que tú iniciaste. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues ya no puedo orar, hermano, se me acabó la voz. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Creo que no. Sí nos quedó claro, Presidenta. ¿Sí? Sí. Pues cuando sepan quizá algunos que su pastora, quizá les digan cosas. No peleen. Yo he aprendido eso. A mí me han dicho, ¿dónde dice la Biblia que las mujeres pastoreen? ¿Dónde dice que la Biblia dice que no pastoreen? Yo sé lo que dice la Biblia. Y por sus frutos los conoceremos, les digo. Somos una iglesia que hemos sido fundada por una mujer y hemos permanecido en medio de las dificultades. Tenemos campos nuevos que hemos abierto. ¿Qué más te puedo decir? ¿No? Hay gente con la que sí debatimos, pero a veces se pierde más en el debate porque te enojas y te confunden. No, hermanos. Ustedes son parte de una iglesia sana con la palabra de Dios. Así que ánimo y adelante. Y si hay una duda algún día, pues aquí estamos para servirles. Amén. Y pues, hermanos, yo hubiera querido estar toda la semana con ustedes. Me enfermé, me puse delicada. Hasta pensaban que era COVID otra vez. Yo dije, ay, no puede ser, ya me habían aislado. Me hice la prueba, salí bien. Pero mañana, que es la conclusión, va a estar la pastora Jessica. Yo me voy de retiro, por eso hoy estuve todo el día en mi casa y ayer, porque quiero ir al retiro. Ya me dijeron que puedo ir mi doctora, pero con cubrebocas todo tiempo, porque aún una gripa se contagia. Entonces, pues mañana me voy de retiro, vamos a irnos rumbo a Tepozotlán, donde está el pastor Fulgencio. Encontramos ahí una cabaña, estamos en retiro de ayuno y oración con el liderazgo de la iglesia. Entonces no podría acompañarles, pero esta semana yo espero que haya sido de bendición. Oramos mucho para que los exponentes fueran los indicados por Dios y de gran bendición. Buscamos un balance entre hombres y mujeres, porque para mí es muy importante que lo oigan de varones que han entendido la palabra del Señor y saben trabajar con mujeres.
Entonces, pues estamos ahí, hermanos. Pastora, adelante en el llamado que Dios te ha dado. Y pues oramos por ustedes, hermanos. Nos estaremos viendo prontamente. Les mando un gran abrazo.